OpenAI está moviendo ficha, y no es una ficha cualquiera, es una apuesta que podría cambiar las reglas del juego tecnológico para siempre. Y no hablamos de una simple inversión, no, hablamos de una jugada de $1 billón. Vamos a ver qué significa todo esto. Ojo a esta cifra, porque es de las que marean. 1 billón con B, 90.000 millones de dólares. A ver, para que nos hagamos una idea, esto es más que el Producto Interior Bruto de muchísimos países. Y lo más fuerte no es eso, es que no estamos hablando de una valoración de empresa en bolsa, no. Esto es dinero contante y sonante que OpenAI planea gastar en infraestructura física, en hierros, para construir el futuro de la IA de aquí a 2035. Claro, viendo esto, la pregunta es inevitable. Pero, ¿cuánto cuesta realmente construir el futuro de la IA? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues la respuesta empieza con los gigantes tecnológicos que están soltando la pasta. Bien, vamos a meternos en materia. Para entender esta apuesta de $1 billón, lo primero es conocer a los jugadores. Porque aquí no solo está OpenAI, esto es un ecosistema de alianzas que mueve cantidades de dinero obscenas. Aquí lo tenemos el quién es quién de esta jugada. A ver, Oracle, que entra con todo, nada menos que para impulsar el famoso proyecto Stargate, que es básicamente una red de centros de datos a escala nacional. Una locura. Luego está AWS, el brazo de Amazon, que les da la agilidad, el acceso inmediato a cientos de miles de GPUs de NVIDIA. Y claro, la propia NVIDIA se asegura ser el socio preferente, el que pone los chips. ¿Y Microsoft? Pues bueno, ya no tienen la exclusiva, pero siguen la pomada con un compromiso gigantesco en Azure. O sea, la estrategia es clara, diversificar para no poner todos los huevos en la misma cesta. Vale, ya sabemos quiénes son y cuántos están jugando. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué este giro de guión tan radical? ¿Por qué OpenAI, que era prácticamente un apéndice de Microsoft, ahora rompe esa dependencia? Pues la respuesta está en la escala, en la pura y dura ambición que tienen. De hecho, la clave nos la da el propio Sam Altman. Lo dice bien claro, para estar en la cresta de la ola de la IA hace falta una capacidad de cómputo masiva y sobre todo fiable. O sea, esto ya no es una simple estrategia de empresa, esto es una operación a la escala de un programa espacial. Es otro nivel. Y la estrategia para conseguirlo es, es de manual. Diversificar. Diversificar para sobrevivir, sí, pero sobre todo para dominar. A ver, si no dependes de un solo proveedor, ¿qué ganas? Pues primero, flexibilidad tecnológica. Puedes pillar lo mejor de cada casa. Segundo, resiliencia. Si tienes 800 millones de usuarios, no te puedes permitir que el servicio se caiga. Y tercero, y esto es clave, ganas poder de negociación. El antes y el después es que es brutal. Pensemos, se pasa de un modelo donde un fallo en Microsoft te podía dejar fuera de juego a un ecosistema con varios pilares mucho más resistente. Es un movimiento de ajedrez que les da más poder, más opciones y, lo más importante, una seguridad que antes no tenían para esa barbaridad de usuarios que manejan. Bueno, pero esto no se queda aquí. El efecto dominó es mucho más grande, porque esta estrategia, que parece cosa de despachos de Silicon Valley, está teniendo un impacto real, tangible, en toda la economía de Estados Unidos. Vamos a verlo. Fijaos en este gráfico, que es una pasada. Desde que salió ChatGPT, las acciones relacionadas con la IA son responsables, ni más ni menos, que de las 3/4 partes de todo el crecimiento del S&P 500. O sea, para que se entienda, un puñadito de empresas de IA están tirando del carro de casi todo el mercado bursátil. Una auténtica locura. Pero no todo es la bolsa, no todo son cifras financieras. Detrás de todo esto hay gente. Este número, más de 100.000, son los empleos directos que se calcula que va a crear solo el proyecto Stargate en Estados Unidos. Y no hablamos de programadores de élite, hablamos de curros en construcción, en energía, en equipamiento, un impacto humano muy real. Y si subimos un escalón más, la escala ya es macroeconómica, de país entero. La inversión en infraestructura de IA, con OpenAI a la cabeza, supuso prácticamente todo el crecimiento del PIB de Estados Unidos en la primera mitad de 2025. O sea que la economía de la primera potencia mundial creció gracias, casi exclusivamente, a la IA. Pero claro, como en toda historia tan espectacular, hay una cara B. No todo es crecimiento y empleos. Ahora toca hablar del alto precio que se está pagando por este progreso, de esos costes y consecuencias que no siempre salen en los titulares. Y el primer coste oculto es la energía. El consumo de electricidad de los centros de datos se podría triplicar en apenas 5 años. Para que nos hagamos una idea, para 2028 solo la IA podría zamparse más del 10% de toda la electricidad de Estados Unidos. Es una sed de energía que no habíamos visto jamás. Y si el coste energético es brutal, el financiero es directamente demencial.
11.500 millones de dólares. Eso es lo que perdió OpenAI en un solo trimestre, el tercero de 2025. Es una sangría de dinero, un ritmo de gasto que hace que cualquiera se pregunte, ¿pero esto es sostenible? Además, la factura medioambiental no es solo la luz. Para empezar, se necesita una cantidad de agua bestial para refrigerar todos esos cacharros. Luego está la basura electrónica. Las GPU se quedan obsoletas en nada y se generan montañas de residuos. Y todo esto, claro, pone una presión enorme sobre las redes de agua y de electricidad locales. Claro, con este nivel de gasto, con estas pérdidas millonarias, es normal que la gente empiece a hablar de burbuja. Sobre todo cuando te enteras de que OpenAI planea salir a bolsa con una valoración de $1 billón, mientras pierde dinero a expuertas. La pregunta que se hacen muchos es, ¿de verdad los ingresos que genera justifican esa valoración tan astronómica? Y ahora abrimos el plano del todo, porque esta historia ya no va de empresas ni de economía. Ahora entramos en el terreno de la geopolítica pura y dura. Esto es una carrera armamentística, tecnológica a nivel global. Ha sido la propia OpenAI la que ha cambiado el discurso. Ya no te hablan solo de producto y de negocio, no. Ahora te hablan de seguridad nacional. El mensaje es claro. Ojo, que China viene pisando fuerte. Y esta carrera por la IA es en realidad una batalla por quién va a mandar en el mundo en las próximas décadas. Y las propuestas que le ponen sobre la mesa al gobierno de Estados Unidos son contundentes. Quieren crear un bloque tecnológico occidental. ¿Cómo? Prohibiendo los modelos de IA chinos en los países aliados, imponiendo controles a la exportación de tecnología y, cómo no, vendiendo su versión de una IA democrática. Es, sin tapujos, la estrategia para una nueva guerra fría, pero esta vez tecnológica. Y con todo esto sobre la mesa, el proyecto Stargate cambia completamente de significado. Ya no es solo un proyecto de centros de datos para tener más potencia, no. Se convierte en una pieza de infraestructura crítica, en una iniciativa de seguridad nacional con un objetivo muy claro: asegurar que Estados Unidos siga siendo el líder mundial en la era de la inteligencia artificial. Así que llegamos a la pregunta final, la que lo resume todo. Con toda esta inversión, toda esta estrategia, ¿estamos viendo en directo el nacimiento de una nueva era tecnológica construida sobre una infraestructura como nunca antes habíamos imaginado? ¿O estamos ante la burbuja más grande de la historia, una que cuando estalle se llevará por delante mucho más que solo a Silicon Valley? Supongo que solo el tiempo lo dirá.